La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, presenta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo, el programa institucional de la Escuela Superior de Administración Pública. En el capítulo de hoy hablaremos sobre lo que sucedió en el encuentro 25 años de la Constitución que salvó a Colombia, en el cual tuvimos invitados de talla nacional e internacional. Ex constituyentes, magistrados, internacionalistas y senadores fueron los invitados que tuvimos en nuestro programa. Ellos abordaron distintas temáticas que nos explicaron cómo la Constitución del 1991 ha ayudado a la consolidación de la paz en nuestro país. Pero antes de eso, veamos qué sucedió en el evento. Ana, cuéntanos qué tal te fue con el senador Horacio Serpa. Supe que tuviste la oportunidad de hablar con él. Así es, Nico, tuve la oportunidad de compartir con esta gran persona. El doctor Horacio Serpa es una persona muy amable y muy comprometida con la paz. Él ama este país, pero también me contó un poco de lo que ha sido el país luego de la Constitución del 91. Qué bueno, Ana. Veamos entonces qué te dijo el senador. Bueno, doctor, quisiéramos hacerle dos preguntitas. La primera es, ¿usted cómo ve el país después de la Constitución del 91? ¿Cómo lo ve después de este proceso? Después de la Constitución del 91 el país mejoró, el país dio un salto enorme en lo que tiene que ver con la parte institucional, con la democracia, con el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, con la vinculación de la administración de justicia a las causas más nobles y más importantes de los sectores más desprotegidos de Colombia. Eso fue evidente. Surgió la Corte Constitucional, surgió la Defensoría del Pueblo, surgió la Fiscalía, el Banco de la República tuvo una junta independiente, se consagró el Estado Social de Derecho, se definieron los parámetros más importantes de la justicia. Bueno, yo pienso que se hicieron muy importantes logros, claro. Mucho tiempo pasó antes de que se empezaran a advertir las primeras manifestaciones dirigidas a la paz, que fue el objetivo principal de la Constitución. Los estudiantes tomaron la bandera de la protesta y demandaron con su presencia callejera que se asumiesen modificaciones fundamentales en las instituciones colombianas. Y este grito juvenil de Colombia y el inconformismo en muchos sectores del país coincidió con las elecciones, las primeras elecciones del año de 1990. Se iban a elegir congresistas y otras dignidades, y en esa oportunidad se utilizaba todavía en Colombia el sistema antiguo de la urna. Cada ciudadano depositaba sus votos en la urna. Se iban a definir 6 distintas determinaciones. Y entonces los estudiantes tuvieron la idea de decir, pues vamos a meter una 7ª papeleta, y que esa 7ª papeleta sea un mandato para el gobierno y sea un mandato para el país, a objeto de que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Esos votos no tenían ninguna dimensión jurídica, pero sí constituyeron un acontecimiento político extraordinario.
Y entonces el gobierno del doctor Barco lo examinó y dijo, bueno, este es un acontecimiento ya que desborda los mandatos de la Constitución del año de 1886. Vamos a aprovechar las próximas elecciones, que son las presidenciales, en el mes de mayo de ese mismo año, y en una especie de plebiscito preguntémosle al pueblo si está de acuerdo con una constituyente. ¿Qué lectura le hace a que los estudiantes, las nuevas generaciones aquí en la SAP, estemos estudiando estos primeros 25 años de la Constitución? Quiere decir que fue una constitución de impacto que pudo recoger de verdad lo más esencial para poder convivir en una época dramática, en una época supremamente grave para los colombianos, con guerrillas, con paramilitares, con narcotráfico, con corrupción, con desigualdades. Pero el país pudo sobrevivir precisamente porque tuvo una constitución que fue hecha en el propósito de abrirle nuevos espacios a los colombianos, y a fe que lo logró. Seguimos en Construyendo Buenas Prácticas en Administración Pública, conociendo más acerca de lo que fue los 25 años de la Constitución que salvó a Colombia. El tema central de este evento fue cómo la Constitución del 91 ha ayudado a un tema de un posconflicto. Así es, Alejo. Por eso tuvimos la oportunidad de entrevistar a diferentes ponentes nacionales e internacionales que nos comentaron acerca de su postura frente a la Constitución y los escenarios para el posconflicto. Así es, amigos, pero dejemos que nuestros televidentes vean lo que nos contaron estos agentes y juzguen al respecto. Vean esto. Doctor Iván, y cuénteme, ¿usted piensa que una nueva constitución sería pertinente en un nuevo marco jurídico que incluyan los acuerdos pactados en La Habana? No creo que sea necesario para nada una nueva constitución política. La constitución política de 1991 es una constitución que además consolida por primera vez un proyecto de nación para los colombianos, porque fue producto de un consenso, fue producto de una trilogía de partidos políticos que anteriormente habían sido antagónicos, como el Partido Liberal y el Partido Conservador, y además de eso un movimiento que había sido guerrillero, que se llama hoy la Alianza Democrática M19, fue producto de un amplio consenso, y esa constitución política, que se estructuró muy bien en el marco de unas comisiones preparatorias, que además tuvo la participación entusiasta de quienes éramos jóvenes en aquella época, no tendría que ser derogada en lo más mínimo. El marco constitucional de la Carta del 91 es perfecto, que se pueda ajustar y mejorar con cuidado, con una debida planificación de las reformas, es lo que se va a imponer en este proceso de paz. Muchísimas gracias, doctor Iván, y a todos ustedes los invitamos a que sigamos con más en Construyendo. Nos vamos a ubicar en esta charla de una manera sencilla, de una manera didáctica, pedagógica, si se quiere. ¿Qué nos reúne en esta aula máxima? Los 25 años de la Constitución Política del 91. Cuando jóvenes estudiantes como ustedes tuvieron la osadía, de buena manera, de depositar la séptima papeleta, y el pueblo acudió a ese llamado, no se escrutaron las papeletas depositadas, se le dio facultad a la Asamblea Nacional Constitucional, para que reforme la Constitución Política del 86. Elegidos estos miembros de la Asamblea Constitucional, llegaron allá y dijeron: no, señor, nosotros nos declaramos como Asamblea Nacional Constituyente. Y se fijaron 5 propósitos para expedir una nueva carta, la Carta de 1991. ¿Cuáles fueron esos 5 propósitos, señores maestros y señores estudiantes? Dijeron: bueno, vamos a
hacer una constitución por la paz. Y se fijaron ese propósito, el de la paz. Y la pregunta respetuosa aquí en esta sala es, ¿y cómo vamos? El segundo propósito fue el de la justicia. Y la misma pregunta, ¿cómo vamos? Y se crearon unas instituciones. La Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, incluso los jueces de paz. Y la pregunta es, ¿cómo vamos? Y el tercer propósito, vamos a arreglar el sistema económico de Colombia. Y la pregunta es, ¿cómo vamos? Cuando nosotros acariciamos la ley de presupuesto cada año en el Congreso de la República, los ingresos copan 3 necesidades de los colombianos. Transferencias, 60 billones más o menos. Pensiones, 31, 32 billones más o menos. Intereses a la deuda, 30 billones de pesos más o menos. Y la pregunta es, ¿cómo vamos? Para no entrar más en detalle. Y el cuarto propósito dijeron, bueno, pero vamos a arreglar la política de los colombianos. Vamos a acabar con la corrupción de la política. Vamos a crear más partidos. Se crearon como 76 partidos. Y la pregunta es, ¿cómo vamos? Y por último dijeron, vamos a expedir una constitución, la constitución de la descentralización. Y la pregunta es, ¿cómo vamos? Yo creo que la Constitución del 91 es un instrumento más que eficiente, eficaz. Lo importante es que se cumplan los derechos fundamentales. El acuerdo sobre lo fundamental, como explicara Álvaro Gómez Hurtado. Y de otra parte, yo creo que más que normas es la conducta que puede asumir el hombre. El señor Kant, por ejemplo, decía, obra de tal manera que tu conducta se convierta en norma universal. Esperamos que los señores de las FARC se reincorporen a la vida social, a la vida civil de los colombianos, y exijan lo que se puede cumplir, no lo que no se pueda cumplir. Senador, muchísimas gracias por la entrevista y continuamos con más en Construyendo. El gas que necesitan las 4 boquillas que usa Ana todos los días para prepararle el desayuno a su familia son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. La energía que utilizaron las 18 bombillas para iluminar la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Continuamos en Construyendo, el programa institucional de la Escuela Superior de Administración Pública. En el marco de la celebración de los 25 años de la Constitución que salvó a Colombia, tuvimos invitados internacionales que nos contaron la importancia de este hecho histórico para el país. Bueno muchachos, y quiero contarles que me encontré con el profesor Peter Coleman y la doctora Laura Gil y nos contaron cuáles son los retos para la búsqueda de la paz. El profesor Coleman señaló que para la construcción de la paz en Colombia era necesario pensar a largo plazo y cumplir unas tareas que permitirán alcanzar esta meta. There are two
related, but really Realmente la primera es tratar de desmembrar el sistema de violencia en el país. Eso va desde educar a las personas en la paz, desmembrar todo el sistema político, económico que ha apoyado la violencia y empezar a construir realmente cosas que nos lleven hacia la paz. conflict resolution processes in businesses and schools, Es importante decir aquí que un país que ha estado por más de 50 años en un proceso de violencia va a requerir mucho tiempo para volver a retomar las actitudes y pensamientos realmente positivos hacia la paz, para poder empezar a cambiar las instituciones y todo lo que todo viene y construir realmente una sociedad pacífica. but that's only half of the work. The other half is to La segunda, que va a tomar todavía más tiempo y que es muy importante, es empezar a crear o a pensar en cómo va a ser una Colombia en paz. Es decir, cómo se va a construir el acuerdo para solucionar todas las cosas que nos han llevado a la violencia, cómo van a hacer para encontrar la manera de llevar educación a las personas que no lo han tenido, cómo va a ser la repartición de tierras que se va a hacer y cómo lo van a hacer en una manera que todas las personas piensan que es una manera justa para la repartición. Todas estas cosas son temas que van a ayudarlos a construir la visión de una sociedad en paz. Asimismo expresó que el proceso histórico por el que ha pasado el país permite intuir que hay una probabilidad de cambio amplia para la sociedad colombiana. So my understanding of the En lo brief poco que entiendo de la historia colombiana, entiendo que en la pasada administración del presidente, ustedes tuvieron una administración donde no estaban interesados ya más en hablar de paz, sino que estaban interesados en buscar las maneras coercitivas para llegar a la paz, es decir, reforzar, o sea, hacer paz por la fuerza. Entonces, esa es una de las cosas. so what you would take that. Esta política fue dramática en muchos sentidos y tuvo efectos que fueron también a nivel de corto plazo y a nivel de largo plazo. And what scholars who study Y lo que han encontrado muchos estudiosos de los procesos de paz y de las sociedades pacíficas alrededor del mundo es que históricamente cuando hay un cambio político muy fuerte, como por ejemplo fue el Plan Colombia en Colombia, se empiezan a ver después de 10 o 15 años cosas que eran inesperadas o que no se habrían podido prever en un inicio. So my hypothesis, my speculation, Y lo que mi hipótesis, mi teoría es que esta decisión política desestabilizó tanto las relaciones entre las FARC, el gobierno y el pueblo en general, que ahora, casi alrededor de 10, 12 años después, estamos empezando a ver las consecuencias de this esto. opportunity for a historic peace agreement. Muchachos, en este momento estamos haciendo historia porque somos los llamados a crear una nueva conciencia de paz. Y qué mejor que empezar por nuestros invitados que tuvimos aquí en la SAP y en Construyendo. Así es, muchachos, ustedes tuvieron la oportunidad de encontrarse con diferentes académicos internacionales quienes expusieron sus temáticas de paz. Por eso invitemos a los televidentes y a toda la comunidad de Zapista para que aprendamos qué tienen ellos para enseñarnos. La Constitución del 91 que inició el presidente Barco el 30 de enero de 1988 en un proceso que fue muy difícil y que consolidó el presidente Gaviria, es una constitución que buscó no solamente consolidar el proceso de paz que el presidente Barco adelantó con el M-19 y otros grupos, sino que estableció el derecho a la paz como algo obligatorio y además creó el marco jurídico, si usted quiere, para futuros procesos de paz, particularmente con el tema de la participación, de la posibilidad de que los ciudadanos pudieran pronunciarse sobre la materia, que fue lo que ocurrió
en 1957, pero sin base constitucional directa. En esta ocasión hay una base muy concreta en la Constitución del 91, adaptada por una reforma de la ley estatutaria de participación que ya la Corte Constitucional avaló y que le permite a los ciudadanos pronunciarse sobre el acuerdo final que se ha negociado entre el gobierno de Colombia y las FARC. Los 115 mililitros de agua potable que bebe Juan todas las noches antes de dormir son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. El mantenimiento de los 2.300 metros de carretera que Gregorio y Víctor recorren para llegar a su escuela son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. En Construyendo seguimos con más del especial 25 años de la Constitución que salvó a Colombia. Tuvimos el honor de conocer lo que fue para grandes personajes del país este encuentro, en donde se debatió y clarificó diferentes ideas acerca de la Constitución del 91. Por eso veamos como conclusión qué significó para nuestros invitados este evento acerca de la Constitución de 1991. En estos 25 años de aniversario de nuestra gran Constitución del 91, aquella Constitución que muchos la recuerdan como un gran tratado de paz. De verdad que fue bastante conmovedor y salimos todos muy entusiasmados de escuchar de primera mano a constituyentes, de primera mano a exmagistrados, de primera mano a todos aquellos actores que vivieron este proceso y que hoy están presenciando este nuevo proceso de paz. ¿Por qué? Porque los 25 años de la Constitución no serían nada si no estuvieran enmarcados en estos dos grandes procesos que se han dado. Primero con el M-19 y segundo con las guerrillas de las FARC. Y fuera de eso, quisimos añadirle un componente internacional en estas experiencias exitosas de vivencias de conflictos, pero sobre todo la transición a la democracia. Creo que fue un momento muy positivo para nuestra comunidad zapista, estudiantes, docentes, funcionarios y contratistas que pudieron compartir experiencias, hacer preguntas, pedir consejos, pero sobre todo conocer de primera mano a aquellos que han vivido los procesos históricos y que hoy están viviendo este gran momento en nuestro país. El encuentro durante todo el día muy interesante y en la parte en que me tocó intervenir a nosotros, que fue en el tema de la coyuntura del conflicto, el posconflicto, el tema de la justicia, creo que fue positivo y positivo por muchas cosas. La primera es porque no hubo una sola posición, sino que hubo diversas opciones para que los estudiantes y las personas que vinieron a este foro académico de verdad encontraran lo que debe dar una institución universitaria. La universidad, como su nombre lo dice, debe ser un universo de ideas. Y en este caso, en la parte que nos correspondió a nosotros, verdaderamente hubo un universo porque hubo distintas posiciones. Y en una sociedad pluralista es importante saber que uno tiene su posición, pero que también otras personas pueden tener su propia posición. Y que eso contribuye a que, reconociendo lo bueno de los otros, entre todos podamos construir una sociedad mejor. Queremos agradecerles por acompañarnos a ver nuestro especial acerca de los 25 años de la Constitución que salvó a Colombia. Aprendimos, celebramos y analizamos todo respecto a nuestra actual Constitución y miramos su papel fundamental en la construcción de la paz. Queridos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos en Construyendo y nos vemos dentro de 8 días, el viernes a las 8 en punto, con un capítulo más, porque todos somos ESAP.